hermosa! El setup navideño por fin ha llegado al canal. Primero por acá tenemos los caramelos de Santa que provocan diabetes. Luego por acá un letrero de Santa que dice suscríbete o te reviento. Seguido de los abominables hombres de las nieves con un poco de nieve debajo para que no se nos vayan a derretir. Luego por acá la popó navideña que huele a recalentado de pavo. Luego por acá Marta Díaz esquiando. Ahí va y antes de hacer su cambio físico. Luego las luces LED en color blanco para ir acorde a la época. Mismo caso con el micrófono que prende en rojo y blanco que son los colores que representan la Navidad. Y por último el majestuoso árbol navideño que no lo tiene ni DJ Mario. Tengo más arbusto en los huevos que ese árbol. Árbol chico, youtuber chico. Las reacciones a la noticia de que Hailee Steinfeld se casará con el futbolista de la NFL Josh Allen no se detienen. En esta ocasión el actor Shameik Moore, quien dio voz a Miles Morales en la franquicia de Into the Spider-Verse, publicó un tweet diciendo: aún quedan más personas por conocer, más oportunidades por venir y más oportunidades para probar. Vive, aprende, aplica. Tweet el cual provocó que miles de personas se burlaran de él por ser un simp, ya que durante años ha tenido un crush brutal con Hailee y ella ni lo pela. Tweet el cual el pibe más tarde intentó arreglar diciendo que él ni estaba enterado de la noticia de Hailee, sino se estaba refiriendo a sus objetivos personales para el próximo año. Respuesta a la cual generó todavía más burlas, ya que el asno tenía más de un año sin publicar nada en Twitter, y curiosamente minutos más tarde de la noticia de Hailee fue cuando decidió regresar a Twitter. Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. Señora, su hijo está viendo Pero esperen, como a su vez la belleza no solo es crush de los machos alfa, sino también de las hembras empoderadas piel de titanio, su tweet ha recibido muchas respuestas diciendo que la comunidad lésbica está de luto, mientras que otros pasados de Burger han respondido que Josh Allen es tan pero tan mal quarterback que el único anillo que obtendrá en su carrera no será el del Super Bowl, sino el anillo de Hailee. No le falten al respeto a mi mujer. ¿Eres un profesional insultando o qué? Es mi especialidad. HBO confirmó oficialmente que la temporada 2 de The Last of Us tendrá 7 episodios, a diferencia de la primera temporada que tuvo 9 con una duración promedio de 47 minutos por capítulo, noticia a la cual insiders de confianza respondieron diciendo que es debido a que se dividirá en 2 partes, o sea algo similar a lo que hizo Marvel con Daredevil Born Again, que en vez de tener una temporada de 18 episodios decidieron dividirla en 2 de 9 capítulos cada una, que en el caso de The Last of Us la temporada 3 también tendrá 7 episodios, pero a su vez como la historia del videojuego es demasiado larga, que por si no recuerdan el primer videojuego dura en promedio de 18 a 23 horas contando el DLC, y el segundo de 25 a 30 horas a pesar de que no tiene DLCs. Se dice que HBO está considerando seriamente hacer una temporada extra que vendría siendo la cuarta, y correspondería a la persecución de él y a Abby hasta Santa Bárbara para cobrar venganza, o sea donde se encuentran con el grupo llamado Las Víboras, donde Abby le arranca a Ellie un dedo con los dientes, y donde Ellie le termina perdonando la vida gracias a una visión de Joel. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. Pero ojo, digo que HBO está considerando que la cuarta temporada tenga esa historia como trama, ya que otra de las opciones es que como para ese punto, o sea 2027, tal vez ya salió el rumoreado videojuego de Last of Us 3, pues obviamente adaptarían esa historia que según los creadores ya saben de qué iría, solo que faltaría desarrollarla, hacer el guión, hacer un pedazo de videojuego digno de un premio a Game of the Year, y ya de ahí seguiría la serie live action. Así que yo aquí les pregunto qué les gusta más, las adaptaciones de libros a live action o las adaptaciones de videojuegos a live action. Felicidades, agente Fury, finalmente hizo una pregunta relevante. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 noticias interesantes sobre la película de los Cuatro Fantásticos. La primera es que se ha visto a un actor secreto en el set de grabación, y digo secreto porque todo el staff que trabaja en la película lo ha tratado como tal. Primero porque un paparazzi logró captar cómo lo trasladaban de afuera hacia adentro del set totalmente cubierto, y segundo porque en la foto que compartió el actor Pedro Pascal para celebrar el fin del rodaje, usaron un sticker para cubrir a quien supuestamente es el mismo actor misterioso, y como este es de los pocos proyectos del UCM de los que no se ha filtrado prácticamente nada, a lo mucho un vistazo a los efectos prácticos de la mole y a la estación de despegue del cohete fantástico, se tiene la teoría de que el actor secreto es nada más y nada menos que Robert Downey Jr. ¿Te conozco? Sí, soy tú, pero de otra dimensión. Sí, eso explica que seas tan guapo. Lo cual tiene sentido ya que según rumores Doctor Doom provendrá del mismo universo que la familia fantástica, cuyo planeta será devorado por Galactus y no le quedará de otra más que huir a Tierra 616, pero a su vez según rumores este animal no tendrá mucha
muchas apariciones en la película, pero eso no significa que será poco importante y mucho menos irrelevante, sino algo similar al papel que tuvo el Pingüino en The Batman de Robert Pattinson, o sea, un personaje secundario clave con impacto en la narrativa. Pero si a esto le sumamos que el UCM se caracteriza porque sus escenas postcréditos indican el futuro de la franquicia, puede que únicamente lo veamos precisamente en la escena postcréditos para conectar directo con Avengers Doomsday, luego tener su rumoreado cameo en Spider-Man 4 y por último darlas como mi prima en Secret Wars. Vamos a estar bien. Ya puedes descansar. Luego el segundo detalle es que el jefazo de jefazos Kevin Feige confirmó que la próxima aparición de la familia fantástica después de su película será tanto en Avengers Doomsday como en Secret Wars, lo cual fortalece lo que les acabo de mencionar sobre Doctor Doom, pero a su vez que Reed Richards podría ser clave para la trama al igual que en el cómic, ya que una vez que Doctor Doom robó el poder de Beyonder para crear su propio Battleworld, años más tarde el hombre molécula decidió otorgarle sus poderes a Reed para a través de ellos restablecer el multiverso que fue destruido por las incursiones, multiverso el cual no fue restablecido de golpe cual si hubiera chasqueado los dedos con las gemas y listo, sino fue un proceso mucho más lento, tan es así que la mayoría de las dimensiones fueron fusionadas en un universo único llamado Tierra Prime. Y en cuanto al tercer y último detalle sobre los Cuatro Fantásticos, es que según insiders toda la trama de esta película girará en torno a Franklin Richards, actor el cual no se tiene ni concha idea de quién es, repito que porque la producción tuvo mucho cuidado con las filtraciones, pero lo que sí se sabe es que primero aparecerá en flashback como un niño de 4 años y en la actualidad ya será interpretado por otro actor de entre 10 y 13 años, animal el cual en los cómics es hijo de Reed Richards y Sue Storm, hermano de Valeria Richards mutante nivel Omega, y en resumen es tremenda pistola que puede alterar la realidad con tan solo pensarlo, personaje el cual técnicamente no es nuevo en el UCM, ya que en el multiverso de locura el Reed de John Krasinski le comentó a Wanda que tenía hijos, por lo que seguramente uno de ellos es una variante del Franklin que veremos en la película de los Cuatro Fantásticos. Alto, Wanda, por favor. También tengo a mis hijos, entiendo lo que sufres. Habrá una persona que pueda cuidarlos. Pero si se pregunta por qué este desgraciado será clave para la trama, es porque al Galactus tener miedo de que Franklin lo pueda borrar de la existencia en un futuro, amenazará a sus papás con que se lo entreguen antes de que empiece a manifestar sus poderes mutantes o de lo contrario destruirá la Tierra, y como es más que obvio que sus papás no entregarán al mocoso, esa podría ser la razón por la que su tierra será devorada cual hamburguesa con papas y refresco incluidos. Pero si tienen duda de por qué un ser cósmico le tiene miedo a un escuincle, repito que porque sus poderes son tan inconmensurables, casi tan inconmensurables como que Franklin es capaz de manipular la esencia de Galactus a su favor, como cuando lo revivió para enfrentar a los celestiales oscuros, e incluso ha llegado a convertirlo en su heraldo a pesar de que Galactus más bien está acostumbrado a él tener heraldos. ¡Libérame! No, he venido para negociar. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué le pedirás de regalo a Santa Claus, un agradecimiento y un saludo especial a los miembros del canal. Y saludos para Emerson, Jorgervis Medina, Samael Thunder, Andrew Max, Valentín 17, Nayib Mendoza, UserSB que dice: en los Cuatro Fantásticos no hay un triángulo amoroso sino un cuadrado amoroso. Si nos organizamos, comemos todo. Y el búho que dice: yo veo tus videos desde mi killer celular. Tampoco hay que presumir, cabo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan al bro. Y nos vemos en la próxima.